Muy buenos días para todos y sean bienvenidos a su podcast de confianza para aprender sobre el derecho internacional humanitario y su aplicación en el mundo. Mi nombre es Juan David Buccelli y en esta ocasión vamos a hablar de dos temas en especial, junto con uno extra, que son actualmente de una relevancia altísima y que requieren de una atención especial. En primer lugar, vamos a hablar sobre el uso de la fuerza y cómo es admitido en la comunidad internacional como último mecanismo para resolver una controversia y junto con la aplicación del derecho internacional humanitario, que ya veremos más adelante su semejanza, y el derecho internacional de los derechos humanos. En segundo lugar, vamos a hablar del conflicto de Rusia versus Ucrania, específicamente en la violación del DIH en cuanto a un tema delicado, los corredores humanitarios. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos y ojalá que este podcast sea de su agrado, que aprendan y que pasen un muy buen rato. Como bien sabemos, la guerra ha sido una constante en la historia de la humanidad desde sus inicios hasta el día de hoy. Siempre se ha usado como un mecanismo de solución de conflictos de todo tipo, político, legal, por territorio, por recursos, entre otros. Uno de los siglos más sangrientos fue el siglo XX, en el cual surgieron muchas barbaridades, entre ellas dos guerras mundiales, las cuales dieron y sentaron las bases legales por las cuales nos basamos el día de hoy, principalmente en la comunidad internacional. Ahora bien, el uso de la fuerza, como bien sabemos y como lo mencioné previamente, es o se utiliza como solución de conflictos dentro de la comunidad internacional. Para esta temática es importante tener presente que el uso de la fuerza se presenta entre dos o más estados y, por ende, se rige bajo las normas del derecho público. Entonces, siguiendo la idea y lo que dice el Comité Internacional de la Cruz Roja, el derecho público rige las relaciones entre Estado y organizaciones internacionales y entre relaciones internacionales con el fin de mantener una sociedad internacional estable. Ahora bien, en cuanto a los conflictos armados, se ha establecido un término muy importante conocido como el jus ad bellum o el derecho a la guerra en determinados casos, los cuales son en defensa propia o por razones vinculadas a la defensa colectiva. Por otra parte, se encuentra el término jus in bello, el cual no se pronuncia acerca de los motivos del uso de la fuerza, sino que lo que busca es regular la forma en la que se conducen estas hostilidades. Mediante el jus in bellum se procura limitar los sufrimientos del conflicto armado, es decir, evitar tratos crueles como la tortura, usar a tus enemigos como carnada o, qué pena la expresión, ponerlos, por ejemplo, en estacas para generar intimidación hacia el enemigo. En otras palabras, este jus in bellum es conocido como el derecho internacional humanitario. A raíz de esto, surgió lo que conocemos como el derecho de los conflictos armados, el cual fue instituido para regular las cuestiones humanitarias en tiempo de conflicto armado y proteger a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades, es decir, civiles y personas heridas, en este caso, soldados. Adicionalmente, se limitan los medios y métodos de guerra permitidos. Para regular y asegurar la implementación del derecho de conflictos armados, se instauró la Convención de Ginebra, la cual se dividió en cuatro apéndices o convenios. El primer convenio trata sobre los heridos y enfermos de Fuerzas Armadas en campaña. El segundo convenio sobre heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercer convenio trata sobre prisioneros de guerra. Y el cuarto convenio sobre personas civiles en tiempo de guerra. Cabe resaltar una característica muy interesante y muy importante de estos convenios, y es que, de acuerdo al CICR, es decir, el Comité Internacional de la Cruz Roja, son los tratados internacionales con mayor aceptación de todos. Y bueno, ¿qué está pasando actualmente? Pues según un estudio del CICR, se ha demostrado que la mayoría de conflictos actuales son de carácter interno, y la mala noticia es que el derecho para estos conflictos no ha sido tan desarrollado,
pero gracias a un avance consuetudinario ha sido posible aplicar reglas de conflictos internacionales a los no internacionales, y parte de esto significa que no es necesario hacer la diferencia entre conflicto internacional o interno, pues estas normas se aplicarán en todos los conflictos. ¿Por qué menciono esto? Porque es muy importante, ya que aquí va de la mano el derecho internacional de derechos humanos, pues sea cual sea el conflicto interno o internacional, se debe mantener el principio rector, que es el derecho a la vida. Todas las personas tienen derecho a vivir y que sea respetado. Ahora bien, ya cumplido nuestro primer tema, es hora de abrirle las puertas al segundo, es decir, la aplicación del DIH, de manera más concreta sobre el caso de Rusia y Ucrania. En febrero de 2022 estalló lo que conocemos como el conflicto entre Rusia y Ucrania, principalmente por territorio y la violación al acuerdo que tenían previamente. Este es el que celebraron en 2014, en el cual Ucrania debía ceder para ese año dichos territorios, los cuales se negó, y ahora Rusia está reclamándolos mediante el uso de la fuerza. Al día de hoy el conflicto no ha cesado y ha causado que miles de personas se vean obligadas a abandonar sus hogares y el país donde crecieron. Como esto es un efecto normal de la guerra, el evacuar, hay que tener en cuenta que se debe brindar un apoyo a la población ajena al conflicto, y es ahí cuando el DIH entra en acción. ¿Por qué? Bueno, porque este derecho trata de acabar con la guerra, no trata de acabar con la guerra, puesto que tiene claro que el uso de la fuerza es admitido y es válido. Lo que busca el derecho internacional humanitario, como se mencionó antes, es humanizar el conflicto, es decir, evitar tratos crueles entre los actores de la guerra y, adicionalmente, proteger a aquellos ajenos a esta, como población, heridos, personal de la salud, entre otros. Para lograr esto, gracias a Amnistía Internacional, hemos podido conocer que se establecieron corredores humanitarios, los cuales no son objetivo militar y que sirven para evacuar a todos estos individuos ajenos a la guerra, para que puedan llegar a un lugar más seguro y que no sean aún más víctimas dentro del conflicto. Pero, ¿realmente está funcionando? Bueno, actualmente no. ¿Por qué? Porque principalmente no hay seguridad. No se ha podido garantizar seguridad en estos pasillos o corredores humanitarios debido a los constantes ataques de Rusia al territorio ucraniano. Uno de los ataques más conocidos a estos corredores fue el que realizaron por el área de Irpin, el cual fue bombardeado, acabando con la vida de cientos de civiles y heridos. De acuerdo a Amnistía Internacional, había un acuerdo entre Ucrania y Rusia para establecer estos corredores y lograr evacuar a los civiles y heridos, pero el 6 de marzo las fuerzas rusas atacaron uno de estos pasillos de evacuación. Y aquí es donde se hace un análisis y se debe establecer la debida aplicación del DIH. Y es que de acuerdo al CICR, el derecho internacional humanitario solo se aplica cuando haya un caso de conflicto armado. En este punto, al ser de carácter internacional, es primordial y de carácter importante hacer referencia a los convenios de Ginebra, los cuales, en caso de conflicto internacional, deben ser aplicados, sumándole los protocolos adicionales 1 y 2, como ya los mencioné previamente. Y antes de continuar, me permito hacer un pequeño paréntesis. Ustedes se preguntarán, ¿por qué en vez de aplicar el derecho internacional humanitario no se aplica el derecho internacional de los derechos humanos? Bueno, por un factor diferencial entre estos dos, y es el factor de la guerra. Es decir, el derecho internacional de los derechos humanos tiene aplicabilidad únicamente en tiempos de paz, mientras que el DIH se aplica cuando se esté en presencia de un conflicto armado con la finalidad de cumplir con dos objetivos importantes. El primero es proteger a las personas que no participan del conflicto o que no participan de las hostilidades, o que ya no participan de las hostilidades, para ponerlo mejor. Y el segundo brinda una serie de restricciones a la guerra, principalmente sobre armas y métodos con el fin de humanizarla, evitar tratos crueles y que no sea tan brutal. Ahora bien, teniendo en cuenta que la protección del DIH aplica para las personas que no hacen parte de la guerra o retirados del conflicto y busca proteger el derecho a la vida de estas personas, Rusia, al atacar estos corredores humanitarios, está violando el derecho internacional humanitario y, siguiendo la regla general, debería ser judicializado ante la jurisdicción internacional penal para hacerle justicia a las víctimas y, de paso, fortalecer al DIH y su funcionalidad. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme y estar atento a cualquier novedad en el derecho internacional humanitario. Yo soy Juan David Buccelli y nos vemos en la próxima.